vale aclararlo. Porque el reloj biológico, cuando a uno lo mandan con 2 yemas y órale a chambear, ya a las 9 ya empieza como que tengo hambre. Y normalmente hacemos, digamos, el pequeño receso, 10:30, y ahorita sí me llamó la atención a las 11, pero como hay otro gran amigo en la aula o aquí adjunta, creo que nos van a escalonar. Sean ustedes bienvenidos. De veras que creo que la tarjeta de presentación, que se tardan mucho en leerla, pues no deja de ser nada más un protocolo. Lo que tengo obviamente la oportunidad de hacer el día de hoy, pues apoyarles en todo lo que gusten y manden sobre el tema y sobre lo que ustedes obviamente estén por vivir en esta combinación de negocios que de repente así le llamamos. Es muy común que dentro de mi práctica profesional, y creo que para muchos ya es hablar con pochismos anglosajones. Entonces, aquí es el nombre jurídico, fusión, escisión, combinación de negocios por lo que tratamos de hacer, pero a veces también nos solicitan como firma, pues algo que la verdad tiene mucho que ver con la materia. Pero cuando te dicen, quiero un due diligence, ay, hasta se oye bonito, ¿no? Pues yo quiero un Twinkie Wonder de chocolate. Pues sí, a veces hablar de derecho romano en México es muy bonito, pero hablar del derecho anglosajón también es muy padre. La traducción literal de la debida diligencia no deja de ser algo que nosotros cuidamos como código de ética. Y sabemos que si hoy algo le molesta a esta administración, es los actos simulados, la operación inexistente, pero algo que tiene mucho fundamento legal y que lo utilizamos para ser mejores, pues es la fusión y la escisión. Entonces trataremos, obviamente, de analizarla con la debida diligencia para poderlo hacer. Si bien es cierto, hablar del due diligence como una auditoría de compra, como una auditoría administrativa, operativa, es parte del show, pues si hay que platicar algo del proceso, con mucho gusto lo hacemos, ¿de acuerdo? Por eso dejamos la presentación de un servidor como protocolo, y la mejor tarjeta de presentación que tengo yo con ustedes es lo que yo pueda transmitirles y lo que les pueda apoyar el día de hoy en cuanto a las dudas del tema y de lo que gusten y manden, ¿sale? Por eso, hablar del objetivo que tenemos que cumplir el día de hoy, sin duda, es tratarlo de hacer en un estricto apego a un marco legal. Sabemos que viene una reforma fiscal un poco controvertida, muy criticada. Ya el día martes por fin se dio a conocer de que cuídate porque hasta la discrepancia fiscal puede ser delincuencia organizada, algo absurdo, pero ya ven que cuando dejan de pagar impuestos, ¿quién tiene la culpa? El contador. Entonces, si obviamente tú consignas en declaración datos incorrectos, pues la verdad cada vez pues se hace más triste nuestra labor profesional. Y aquí no creo que va a ser la excepción, pero por ahí va a haber un artículo 5A. El día de ayer ya salió el dictamen por Comisión de Hacienda de esta miscelánea fiscal, donde un código fiscal habla de una fraccioncita de todo lo que estudiamos de prácticas indebidas, que es obviamente las prácticas antielusivas, que traducido para un simple mortal es no abuses de las disposiciones vigentes al día de hoy. Pues obviamente por eso tantos años hablamos de que evadir, sin duda, es defraudación fiscal. Eludir, pues que no la castiguen, ¿no? Y con eso de que ahora hay que registrar lo que hacemos, pues vamos a tratarlo de hacer lo mejor que se pueda, ¿sale? Por eso conocer el marco jurídico de lo que viene vinculado a fusión, escisión y ver toda su repercusión fiscal es obviamente parte del show. Tratar de no contravenir disposiciones jurídicas y que si hay que reportarlas, se reporte. El que nada debe, pues nada teme, ¿no? Aquí el problema es que como todo ya trae como modismo el huachicoleo fiscal, pues a muchos ya nos da miedo el huachicoleo. Yo por eso doy cursos. Me han preguntado, ¿y qué vas a hacer? Pues lo mismo, y si hay que reportarlo, lo reportas. Cuando sabes que las cosas están en un estricto apego a derecho, no tienes por qué temer. ¿Que te pueden llamar la atención? Claro. ¿Que vamos a hacer el motivo de que vayan ajustando a través del tiempo otras leyes? Es lo que estamos haciendo al día de hoy. Por eso, damas, caballeros,
espero que el día de hoy me den esa oportunidad de poder compartir con ustedes pues mis patoaventuras y lo que ustedes están por desarrollar, si no es que ya lo están haciendo, ¿de acuerdo? Para cumplir este gran objetivo nosotros tenemos un sketch, conceptos jurídicos de fusión y escisión, que estoy convencido que en nuestra vida personal a veces decimos con costumbres, divide y vencerás, ¿cierto, no? Pues divide y vencerás es un proceso de decisión. Vamos a unir fuerzas. Pues qué padre, porque si unimos fuerzas es para ser mejores, ¿cierto, no? Pues esa es una fusión. Pero ya cuando te metes al ámbito jurídico, cada quien que lo interprete como quiera. Pero vale la pena decirlo, son conceptos que a veces nosotros nada más lo llevamos como ciertas implicaciones y repercusiones fiscales. ¿Qué es lo que pasa a través de estos dos grandes conceptos? Por eso nosotros vamos a cuidar las estructuras que vienen vinculadas dentro de esta combinación de negocios. Puedes unirte y crear una nueva, una puede absorber la otra, se puede dividir y nacer otras dos nuevas, y que técnicamente es cuando iniciamos ese estudio de la debida diligencia, el due diligence, la carta de intención y muchas veces la carta de confidencialidad, porque pues no puedes andar de chismoso con todo, ¿cierto, no? Cuando te contratan para hacer esto, pues sabes que tienes que presentar una carta de confidencialidad, tienes que darle un seguimiento para lo que vas a dar una opinión. Y la carta, obviamente, la más trascendental, la de intención, porque pues vamos a ver qué intenciones tienes, ¿verdad, caballeros? Que a veces nosotros tenemos malas intenciones. Caballeros, ¿no tenemos malas intenciones? No, son ellas las que tienen malas intenciones, nosotros no. Pero cuando hablas de una carta de intención, pues es lo que te propones, ¿no? Y en el tema pues hay mucha controversia, porque jurídicamente hablando podemos decir que es preparatorio a lo que vamos a hacer, porque al final de cuentas todo tiene que caer en un contrato, y ya cuando hablamos de contrato hablamos de derechos y obligaciones, pero esto es muy común dentro de las fusiones y escisiones, pues saber qué intenciones tienes, aunque cuando sabes que va por un mal camino, pues también sabes que eso te lo pueden castigar, ¿cierto, no? Y si aparte quieres verte beneficiado con muchos conceptos fiscales, sabemos que te va a costar y va a ser de alto riesgo. Por eso platicaremos un poquito de las estructuras. Ver el alcance y las limitaciones de todo el concepto es obviamente cuidar que no podemos hacer algo que vaya en contra de las disposiciones legales. Pero estoy convencido que en el tema, quizá algo que faltó desarrollar, pero sí lo traemos en el material, pues la trascendencia de nuestro contrato social. Los contadores siempre le llamamos, por costumbre, acta constitutiva. Los abogados normalmente le dicen contrato social, contrato constitutivo. Porque ¿quién tendrá más peso? ¿Lo que diga nuestro contrato social o lo que diga Ley General de Sociedades Mercantiles? No tengo abogados hoy. A mí me dijeron que eran puros abogados. Ah, no es cierto, estoy de chismoso. ¿Quién creen que tenga más peso? ¿Lo que diga un estatuto o lo que diga Ley General de Sociedades Mercantiles? Han vivido engañados. Lo que diga los estatutos, siempre y cuando no vaya en contra de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y para muestra basta un botón. La Ley General de Sociedades Mercantiles dice que cuando hay que convocar a los accionistas a asamblea, la tenemos que publicar. ¿Sabemos dónde se publica? No, bella dama, ya eso quedó en la historia. Está usted muy joven para vivir en la prehistoria. Eso déjelo para nosotros, que obviamente hablábamos del diario oficial y decíamos, es que tomamos café con diario oficial. Hoy con redes sociales. Ah, ¿cierto, no, mija? Lo primero que haces es ver redes sociales, a ver cómo están los chismes. Técnicamente existe un portal que también no estaba en el temario, pero yo lo incluí, porque es una obligación que viene ya de algunos años y que a veces se les olvida. Pero ahí viene la importancia de los estatutos. Si los estatutos dicen que estando presente
el 100% de tenencia accionaria, no es necesario convocar. Y lo que se tome como resolución en la asamblea tiene efectos legales. Por eso platicaremos un poquito de eso que son actas de asamblea, porque técnicamente para poder fusionarnos y poder escindirnos, nuestra primera decisión tiene que estar estudiada a través de nuestros contratos sociales, dentro de los estatutos. Ahí se debe reconocer algunos conceptos. Ya después de ese rollo, empiezo ahora sí con el ámbito técnico. Hablar de auditorías, creo que ahorita estamos en pleno proceso de apanicamiento. No existe la palabra, pero me la tengo que inventar. Pánico, lo que ha generado lo que está haciendo la autoridad, mandándonos invitaciones, ¿cierto, no? Y si tú no la tienes, sabes que te atienes a las consecuencias. Pues aquí es algo muy parecido, porque si yo me voy a fusionar con una empresa que me está invitando a unir fuerzas, pues al menos vamos a ver qué haces tú, qué hago yo y cómo podemos ser mejores, ¿cierto, no? Si obviamente lo que vemos obviamente en nuestra vida personal, profesional, ¿verdad que las megafusiones se han dado en las últimas fechas, como ir al súper a comprar pan? Damas, caballeros, obviamente esta absorbe a esta absorbe a la otra, y es parte del show. Pero pues todo ese proceso a veces va vinculado con auditorías. Auditorías comunes como las que conocemos, las financieras, ¿no? Pues voy a ver qué resultados tienes, voy a ver cómo me va a repercutir, cómo está obviamente la tenencia accionaria, que es lo que nos debe interesar a los que somos propietarios, los que somos inversionistas, ¿no? Porque algo que normalmente cuidamos aquí, pues son las pérdidas fiscales, porque tenemos ciertas limitantes dentro de la ley del impuesto de la renta. Si vemos tu estructura de inversión no como patrimonio, sino como activo fijo, pues déjame ver qué es lo que tienes, porque sabemos que dentro de los conceptos de fusión, si cumplimos ciertos requisitos, no hay enajenación. Pero si no cumplen los requisitos, entonces transmitir activo fijo a través de fusión, pues te va a generar pues el cuidado de ganancia acumulable en la venta de un activo fijo. Entonces a veces es muy común que nos pidan una auditoría financiera. Y si hablamos obviamente de auditorías comerciales, laborales, pues también es algo de lo más común. Porque si hablamos de que nos vamos a escindir, pues muchos hacemos lo que podamos para comer. Yo por eso doy cursos. ¿Dónde creen que tenga más margen de utilidad una empresa que distribuye cigarros y abarrotes? Es una empresa como el Zorro Abarrotero. Lo han escuchado, ¿no? ¿Dónde creen que haya más utilidad? ¿En cigarro o en abarrote? Asentimiento. Se ve que nadie fuma, ¿verdad? Yo tengo un gran amigo, cuando me dice, acompáñame a echarme un cigarrito, no, amigo, tú vas a hacer ahorita un pago provisional de IEPS. Pues pagas un montón de IEPS, ¿cierto, no? Pero el margen de utilidad en cigarro es muy poquito y en abarrote es mucho. Entonces cuando tú llegas y le dices, oigan, ¿y por qué no escinden a la empresa? Porque aparte, pues las empresas productoras de cigarro te piden muchos requisitos, pues contra la piratería. Y técnicamente los márgenes de utilidad son muy pequeños, pero la venta por volumen es lo interesante. Y si lo divides, pues sabemos que en el abarrote hay márgenes de utilidad impresionante. Me imagino que alguna vez han ido a una tiendita a comprar algo de abarrote. ¿Qué han ido a comprar? Leche, pan, pues esa abarrotera, ¿no? Todo, ¿no? Caballeros, no creo que vayan por leche y tampoco por pan. ¿Por qué van? Las chelas y la botana. Entre contadores no nos leemos la mano. Y cuando vas con tu bebé de 3, 4 años, ¿con qué salen? ¿Con qué?
¿Con pañales? Bueno, se vio decente, capaz que me hice con un huevo. El kinder. ¿Cierto, no? Los niños de esa edad están buscando el juguete, no el chocolate, ¿cierto, no? Entonces cada quien compra lo que quiere. Y muchas veces hablamos obviamente de que una auditoría comercial es la que te puede fortalecer, obviamente, tu negociación. Sin duda, ¿verdad que lo más importante en cualquier empresa es el capital humano? Y verdad que cada mes, cada año que pasamos en nuestro centro de trabajo nos volvemos más longevos y más lonjudos. Aquí hay 32 años al servicio del despacho. ¿Y será motivo de análisis el pasivo laboral? Pues sí, el que vaya a subsistir, el que vaya a adoptar a los trabajadores, pues al menos que sepa qué está adquiriendo. Porque la verdad a veces es uno de los pasivos que detienen mucho la operación. Porque hablar de que tienes trabajadores de más de 15 años de antigüedad, sabes que estás adquiriendo ya de entrada la obligación de la prima de antigüedad. Y como en México cada quien hace lo que quiere, dentro de su práctica profesional, ¿alguna vez han visto el estudio técnico de la NIF D3, obligaciones laborales? Mira, ya son 2. Yo dije, nunca falta un pelo en la sopa, pero ya 2, está cañón. Bella dama, que fue la primera que lo vi, puede tomar el poder en su mano. Así como la Mujer Maravilla tiene su lazo, usted tiene el micrófono. No se preocupe, si quiere le paso ahorita una pista, pídala y ahorita no la aventamos. Es que así no la vieron, pero fíjate, hizo esto, mira. 1, 1. Mija, no es para echarnos un palomazo, ¿sale? Mija, es para que nos escuchen los de línea, que obviamente aprovecho para saludarles. No sé, Heriberto, si ya están prendidos. Ya viene Heriberto, él es el que me apoya para lo que obviamente me quieran preguntar. Toman ustedes el micrófono, porque usted se va a hacer famosa, no por cantar. ¿Cuántos millones tengo el día de hoy, Heriberto? 2 millones. Con 2 millones en línea se va a hacer famosa. En su práctica profesional, ¿le ha tocado hacerlo, revisarlo o conocerlo? Conocerlo, sí. Sí. ¿Y ese estudio para qué sirve? Para poder registrar el pasivo laboral. Y en teoría debería estar en la información financiera. Y si obviamente en una auditoría común no viene, pues yo creo que ya es un puntito que nosotros le llamamos color ámbar, tipo semáforo. Precaución, porque lo que puedes adquirir te puede salir caro, ¿cierto o no? Por eso, a veces las auditorías laborales se enfocan exclusivamente pues a estudiar ese D3, que muchos de nosotros pues no lo hacemos, otros nada más lo revisan, porque hay empresas especializadas, y otros lo conocemos, pero en esta materia resulta trascendental, ¿sale? Hablar de propiedad intelectual, pues sí, una forma muy bonita de traspasar esos intangibles a alguien es a través de una fusión, a través de una escisión. Aquí sí hay que hablar de limpia, hay que hablar de marca mixta y todo con mucho gusto, pero sabemos que al final y al cabo a veces no es tan fácil transmitir obviamente derechos de autor. Hablar de los beneficios de una marca, pues a veces se los dejamos para los propietarios que puedan sacar de ahí algún otro beneficio. Pero si viene todo en el paquete, pues también tenemos que revisar pues todo ese concepto que estudiamos. Para nosotros los contadores, la NIF C8, intangibles. Para una fusión o escisión, normalmente hablamos de propiedad intelectual. Y ya por último, todo lo que es derecho administrativo, donde pues sí, al final de cuentas, hablamos de patrimonio, hablamos de activo, y todo está representado por títulos valor. Títulos valor que normalmente le llamamos acciones, pero que también en algunos casos se le pueden llamar partes sociales. Recordando que por sociedades mercantiles
Las SDRL no tienen acciones, tienen partes sociales. Las SA, con toda la modalidad que quieran, porque está la de CB, la SAPI, la SOFOM y la que se acumule la próxima semana, pues son acciones. Entonces, cuando hablamos de una fusión o una escisión, pues también tendremos que cuidar el costo de adquisición cuando hay esa transmisión también de los títulos valor que amparen la operación. Por eso brevemente esto a veces nosotros lo estudiamos como parte de auditorías administrativas, parte de auditorías operacionales, que es gran parte del estudio del due diligence, un estudio de compra que técnicamente se puede dar en fusiones y escisiones, ¿sale? Ya después de ese show empezamos así con el curso, todo el entorno fiscal. ¿Qué hay que cuidar por código? Sin duda, un artículo que es maravilloso, 14B, porque ese es el que nos va a dar la pauta de decir, si cumples con todo el 14B de código, no hay enajenación. Y al no haber enajenación, pues técnicamente no tendríamos por qué preocuparnos del impuesto sobre la renta. Ese es el más importante. Si bien es cierto, hablamos de residencia fiscal, es porque puede haber ciertos conceptos con inversión extranjera. Y fusión y escisión hay que estudiarlo con leyes nacionales. Hay que estudiar quiénes son los que van a quedarse en México como palabra. Como país sabemos que tenemos otro nombre, pero aquí la residencia fiscal es la que dice el código, ¿cierto, no? Y puede hacer de negociaciones como personas morales, pero también puede haber socios, personas físicas. Y entonces, si hay que cuidar residencia, pues tendremos que cuidar también a las personas físicas, ¿de acuerdo? Nosotros después ya vamos a ver todo el efecto en renta, un poquito en pagos provisionales, qué pasa obviamente si no se cumplió con el 14B, pues hay que pagar impuestos, lo importante obviamente de quien subsiste, si puede o no aplicar pérdidas fiscales y algo que es lo más importante para cualquier inversionista, Doña Cuca y Doña Cufín. ¿Para qué sirve Doña Cuca y Doña Cufín? Cuenta de capital de aportación actualizado, cuenta de utilidad fiscal neta. ¿Para qué sirve a un propietario? Para sus utilidades, sin duda. Y si obviamente algo nos preguntan, contador, ¿ganamos o perdimos? Y si le dices que ganaron, pues hay que explicarle que una cosa son resultados contables y otra es resultado fiscal. Y que obviamente la CUFIN nada más nos sirve como parámetro para decirle hasta qué monto puede tener ciertos beneficios. Pues imagínense en la fusión, imagínense en la escisión, pues se divide también patrimonio, cucas y cufines. Entonces, vale la pena cuidar esa repercusión y el alcance que tienen estas dos figuras de combinación de negocios, también para los famosos accionistas, socios, porque también van a tener su repercusión en Doña Cuca y Doña Cufín. Ya después, obviamente, de la materia de impuesto sobre la renta, el valor, pues de lo que es la acción, la parte social, después de todo este rollo, porque pues técnicamente le tenemos que dar un valor. Cuando nos piden dictaminar enajenación de acciones, mucha gente nos dice, ¿y para qué lo haces? Pues para engañar al cliente. Mi cliente no es el que me contrató, al SAT. Porque sabemos que si dictaminas la enajenación de acciones y lo haces a costo fiscal, no va a haber retención por parte del adquirente y tampoco ganancia acumulable. Caso contrario, si no la dictaminas, te atienes a las consecuencias. Primera consecuencia, que te retengan el 20% de la enajenación. Segunda consecuencia, si hay ganancia, acumúlala a tus ingresos. Entonces tendremos que cuidar el costo de adquisición en una fusión y en una escisión, porque también para eventos futuros es parte del show, ¿de acuerdo? Ya después de todo esto llegaremos al gran final, donde pues ahora sí que ahí me dijeron que yo tengo que platicar del due diligence. Yo lo platicaré con mucho gusto. Es sin duda algo de lo más importante en combinación de negocios, en compra de empresas, el tratar de cumplir con la debida diligencia,
que es, reitero, un principio de derecho anglosajón que utilizamos muy a menudo en México, que se traduce en auditorías de compra. Y cuando fusionamos y escindimos no compramos nada, pero sí hay una combinación de negocios. Por eso vamos a platicar su importancia. También la responsabilidad legal de formalizar la carta de intención. Si bien es cierto que como introducción vamos a hablar de estructuras y es algo que prepara el terreno, qué intención tienes por fusionar, por escindir, pues aquí vamos a cuidar la responsabilidad legal, porque arrajarse a su pueblo, ¿cierto o no? Pero mientras sea una carta de intención, es obviamente la controversia jurídica porque no está regulada en ningún lado cuál es tu responsabilidad, salvo que en la misma carta de intención digas, si no me cumples te castigo. Penas convencionales totalmente válida si ambas partes así lo deciden, pero ya teniendo un contrato para fusionar, para escindir, pues vale la pena también comentarlo. Pues alguien puede desaparecer, ¿cierto o no? Y si alguien va a desaparecer, hay que también platicar un poquito del proceso de liquidación. Porque verdad que ni muerto te salvas del SAT, sino que le pregunten a José José. Que qué bárbaro, ¿verdad? Los memes, la verdad fue impresionante, ¿no? Pero aquí también es impresionante, ¿no? Porque pues imagínate, ya quieres terminar con una empresa que se fusionó y desapareció, o que se escindió y se desapareció, pues espérate, porque el último paso es la liquidación. Entonces, en una carta de intención a lo mejor tienes que decir, y contratamos a Miguel Ángel Díaz para que sea nuestro liquidador, para lo que se les ofrezca, ¿quedó claro? Oh, yo no vivo del curso, obviamente. Entonces, cuando hay que liquidar una empresa, pues hay que cuidar también sus reglas del juego, pero puede venir desde la carta de intención, ¿de acuerdo? Y ya el gran final, todos los contratos que normalmente van vinculados en una fusión y en una escisión. Si bien es cierto que nada más están de manera enunciativa, si hay que obviamente profundizar el convenio, el contrato que ustedes me digan, yo lo haré con mucho gusto, ¿de acuerdo? Sean ustedes bienvenidos y empezamos. Si nosotros estudiamos los conceptos antes de irnos a código, antes de irnos a Ley General de Sociedades Mercantiles, es muy común decir en materia fiscal que cuando una ley no defina, pues tú tienes que buscar un método de interpretación jurídico reconocido por una ley. Y el Código Fiscal reconoce la interpretación gramatical. Cuando hablamos de interpretación gramatical, pues hay que ir al tumbaburros, a la Real Academia Española. Y es donde empezamos con nuestros problemas con Ley General de Sociedades Mercantiles. Porque en la Ley General de Sociedades Mercantiles nunca nos definen el concepto fusión, nunca nos definen concepto escisión, pero en el tipo de sociedades que existen te van diciendo la trascendencia de los estatutos. Porque dentro de los estatutos es donde van a encontrar los primeros conceptos vinculados a la fusión y escisión. El artículo primero habla de todas estas sociedades mercantiles. Existimos sociedades civiles, existimos sociedades cooperativas, pero con leyes particulares. Tenemos una ley general de sociedades cooperativas, tenemos un código civil. Y sabemos que cuando tú te transformas de SC a SA, pues claro que vas a caer aquí en la figura jurídica que quieras. La fusión y escisión puede adoptar cualquiera de estas figuras. Estoy convencido que las de comadrita por acciones y la comadrita simple ya nadie la conoce. ¿Alguien ha visto una comadrita simple por acciones? Están en desuso por las reglas del juego. Quizá las de nombre colectivo sí las conocen, pero no por la figura jurídica. Pero yo creo que todos han escuchado de unos servicios que lamentablemente tarde o temprano alguien los va a utilizar. Galloso es uno de los ejemplos de las de nombre colectivo más antiguos, ¿no? Donde se da el nombre propio, un apellido y se constituye de nombre colectivo. Entonces, cuando hablamos de fusión y escisión,
Normalmente hablamos de estas figuras jurídicas, ¿de acuerdo?